Ahí, bueno, comenzó la grabación, así que empiezo de nuevo, agradeciendo a Patricia Gambra, Alicia Perego, que siempre me invitan. Uy, esperen que mi video, no sé por qué, está andando mal. A ver, esperen un segundo. Ahí está. Bueno, espero que no se enloquezca. No sé por qué de a ratitos mi cámara web me, me empieza a titilar. Hola, buenas noches. Les decía agradecido de que me inviten una vez más a hablar aquí con ustedes. Eh, Titulé a este seminario breve de dos clases que vamos a compartir: acto e interpretación en la clínica psicoanalítica. Es un tema y unas clases que que yo armé allá por el año 97 del siglo pasado. Les diré que, les cuento que fue el primer seminario que yo me atreví a dar cuando no hacía mucho tiempo que me iniciaba en mi práctica. Y cuando me propusieron hablar en este espacio, justo venía leyendo unos textos de la conferencia en Ginebra, en la CAN, en la cual él habla de cómo está hablando del pase y de a quienes integrar en el jurado del pase, ¿no? Y entonces decía uy, que él proponía que los que traen ahí fuera gente con poca experiencia, ¿no? Y hablaba de que los analistas con mucha experiencia ya no escuchan nada, más o menos, ¿no? Entonces dije, bueno, volvemos a volví a buscar estos trabajos de cuando yo me iniciaba, y donde estaban las preguntas que me hacía cuando yo me iniciaba, no hacía mucho tiempo, y dije, bueno, las voy a compartir con ustedes que quizá este, se encuentren más que si yo pusiera a trabajar cuestiones que estoy después de 30 años, quizá ya dándole una y otra vuelta, ¿no? Y entonces vamos a empezar por trabajar algo que es absolutamente crucial y elemental, que es la posición del analista en relación a la escucha. Después vamos a hacer un puente y vamos a comenzar a poder ubicar desde esa posición las intervenciones analíticas, desde lo que son las intervenciones mínimas a sobre el final, si alcanzamos, poder tratar de ubicar cuál es la estructura de la interpretación. Voy a comenzar por retomar algunas referencias de Freud, de Lacan, en relación a la escucha, ¿no? Lacan hablaba del poder discrecional del oyente. ¿Qué es esto? Es el poder que el oyente tiene de discriminar, de poner el punto, de nada más ni nada menos que determinar qué fue lo que se dijo. Es decir, el oyente es el que de alguna manera decide qué fue lo dicho, qué fue lo dicho por el otro. En relación a la escucha, si vamos a los escritos técnicos de Freud, ustedes rápidamente van a encontrar que lo que Freud ubica ya desde los inicios es la atención flotante. La atención parejamente flotante, esto es lo que guía la posición del analista en relación a la escucha. Esta es la forma peculiar. Mm, Hay problema con mi video, ¿no? ¿Qué cosa? Voy a tener que revisar esta camarita. Eh, Le decía que esta es la forma peculiar en la que los analistas nos ubicamos atendiendo a un paciente, ¿no?
¿Qué es lo primero que plantea la atención flotante? Una suspensión de la comprensión. Se trata de suspender provisionalmente la comprensión y, como decía Freud, la selección. No hacer una selección previa al escuchar, anotando, por ejemplo, hacemos una selección de lo que el paciente va diciendo. Dice, escuchemos una atención parejamente flotante. Y esto pone sobre el tapete la cuestión sobre la que me voy a referir especialmente, que es la cuestión del saber. Es una posición respecto del saber. Y de aquí nos vamos a una pregunta que se me planteaba a mí cuando empecé a trabajar y que creo que se nos sigue planteando y por eso seguimos leyendo y estudiando y supervisando. Y es, ¿cuánto hay que saber? ¿Cuánto hay que saber para poder ser un analista? ¿Cuánto hay que saber para poder ser un buen analista? ¿Sabe uno lo suficiente? Bueno, entonces lo primero que vamos a plantear en relación a esto es la cuestión de la experiencia, justamente. ¿Mm? Se trata de una acumulación de experiencia, de haber visto muchos pacientes, haber escuchado muchos pacientes, haber atendido muchos años. Yo creo que los analistas, perdónenme que entro y salgo porque no sé por qué me, me titila ahí la cámara. Los analistas en relación a la experiencia nos encontramos con que la experiencia adquirida con cada paciente no nos resulta esencial para poder escuchar a ningún otro. No digo que es una experiencia inútil, no creo que lo sea, pero creo que si planteamos la cuestión de, entre comillas, la utilidad de la experiencia, esta solo cobra valor por un efecto de contraste. Porque ¿qué nos otorga? Bueno, la experiencia nos va otorgando la convicción de que en cada analizante es preciso captar la novedad de cada palabra expresada. Justamente poder distinguirla de todo aquello que no es de esa peculiaridad, de esa particularidad que nos trae que es siempre singular. O sea que de alguna manera podríamos decir que la experiencia nos verifica cada vez la inutilidad de la experiencia. ¿Por qué? Porque un analizante no puede hacer oír lo que le es más propio, eso que, como decía Lacan, lo que cojea, ¿vieron el seminario 11 que habla de lo que cojea? Lo que cojea en sus palabras, solamente puede hacerlo oír si es escuchado por fuera de todo esquema preestablecido. Freud nos dice, le pedimos al paciente que asocie libremente, le exigimos que se atenga a la regla fundamental, aunque sabemos que la va a transgredir. Bueno, si esperamos que diga todo lo que se le ocurra, la contrapartida del lado del analista tiene que ser también escuchar sin hacer una selección previa, sin un esquema preestablecido de cómo va a escuchar esas ocurrencias espontáneas. Es decir, que un analista no puede escuchar lo que le es propio a cada paciente si no es capaz de que de él mismo, en su escucha, a todo esquema preestablecido. Y esto es lo que nos diferencia esencialmente de cualquier psicología. ¿Sí? Más allá del cuerpo teórico que cualquier psicología tenga. ¿Sí? Puede ser cognitiva, puede ser sistémica. En última instancia, todas tienen un marco teórico, que es un esquema preestablecido que se ocupa de llevar lo particular a lo universal. Tratan de poder ubicar aquello que se está escuchando dentro de algunos de los esquemas que podrían operar ahí, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en este terreno digamos que estamos totalmente desnudos, en bolas, porque no hay ningún esquema preestablecido que nos sirva para poder escuchar a un paciente. ¿Mm? Pero, a la vez, creo que eso es lo que hace que no sea terriblemente aburrido. ¿Mm? La verdad que yo nunca hice psicología, pero me imagino que debe ser
muy aburrido, me resultaría muy aburrido traducir cada dicho del paciente a un esquema. Y de ese modo me perdería lo maravilloso, lo sorprendente de escuchar siempre en un paciente algo nuevo. Y esto es lo que hace que no haya ni 5 ni 10 ni 20 ni 30 años de experiencia que permitan poder encontrar en la escucha de un paciente por dónde va a desplegarse esta cura. Aunque lo que necesitamos es saber desde el principio hacia dónde vamos a dirigirnos. ¿Mm? Es necesario tener alguna idea de la finalidad desde el principio. No nos vamos a detener hoy en trabajar lo que sería el fin de análisis, que es una idea que el paciente, que el analista tiene que tener acerca, que le sirve para pensar la dirección de la cura, hacia dónde va a dirigir esa cura. Solamente, digamos por hoy, que sin duda algo debe tener que ver con la castración y con que haya un atravesamiento del fantasma a través de esa mordida que uno hace sesión a sesión, de esa pequeña porción del masoquismo que siempre está en juego. Y hacer entrar la castración es el modo en el que cesa la amenaza. Cuando la castración se realiza, se terminó la amenaza. Bueno, pero esto es una idea de la finalidad que uno se espera de un analista que tenga alguna idea de hacia dónde va a conducir la cura. Pero estamos en los inicios. Y en los inicios la posición del analista, y justamente si ha de saber, de tener alguna idea de hacia dónde va a conducirse, es porque algo habrá atravesado en su propio análisis. ¿Mm? Esto hace la posición del analista, aquello que está atravesando el analista en su propio análisis también en el momento en el que conduce cada cura. Y no tiene que ver con un esquema o con un saber. Esto lo habrán leído ustedes, está en la iniciación del tratamiento, en consejos al médico, textos que siempre recomiendo cada tanto volver a leer, porque nos refrescan cuestiones básicas, elementales que en el curso de la experiencia a veces se nos van olvidando. Entonces, por ejemplo, tomamos un montón de notas con el paciente para después leérselas al supervisor. Y entonces el analista queda caído de su posición. El analista allí cree que hay un otro del otro. Entonces, por eso yo, siempre cuando superviso, cuando un analista empieza a leerme lo que dijo el paciente, que lo tiene anotado, lo escucho un ratito y después le digo, bueno, ahora cerra el cuaderno y contame qué es lo que te pasa a vos con ese paciente. No me traigas el paciente acá, el paciente lo tenés que escuchar vos. ¿Entiendes? Bien. Volvamos entonces. Pero bueno, pero esto que yo digo, lo decía Freud en 1913, 1912, consejos al médico, no tomen notas mientras el paciente está hablando. Si quieren, tomen nota después que se va, lo que se acuerda. ¿Mm? ¿Se dan cuenta por qué digo que vale la pena releer esos textos, no? Yo verifico, yo mismo lo hice. Cuando yo empezaba, tomaba notas, tiré hace algunos años cuadernos y cuadernos de todas las notas que tomaba para llevar lo que decía el paciente a la letra. ¿Mm? Mientras escribía, lo escuchaba. En fin, Freud decía, cada caso debe ser estudiado en su particularidad como si ignorásemos toda la teoría. Esto es una cita. Y lo menciono porque espero que lleguemos al final hoy, cuando hablemos de la estructura de la interpretación, en donde voy a ubicar algo de, el valor de las citas, de lo que es la cita. Bueno,
Decir que cada caso debe ser estudiado en su particularidad como si ignorásemos toda la teoría es plantear el no saber como una posición en relación a la escucha. Entonces, vamos a plantear la cuestión del saber en un analista y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que el analista hace del no saber su posición. Esto se imaginan ustedes que ha sido y sigue siendo escandaloso. Esto ha sido un escándalo permanente, dentro y fuera del psicoanálisis. Plantear nada menos que allí, frente al paciente, uno se ubica como ignorando toda la teoría. Recuerdo una paciente que atendí hace muchos años que estaba en su segunda entrevista, preocupada porque, a pesar de que me dijo que había estudiado como 3 años de psicología y de allí se había quedado con la idea de que no era muy importante el diagnóstico, él había estudiado en alguna materia, bueno, pero quería que yo le diera un diagnóstico, ¿no? Estaba preocupada por cuál era su diagnóstico, porque ella decía, bueno, neuróticos somos todos, pero yo debo inclinarme más a ser depresiva, etcétera, ¿no? Había una demanda ahí de un saber que le permita una clasificación. Y era muy escandaloso que yo me negara a decirle vos sos tal cosa, sos tal otra. O en todo caso, cuando yo trataba de esquivar esa cuestión, ella me decía, bueno, sí, ya sé que hace muy poco que vengo, como diciendo, el diagnóstico no lo puedes hacer todavía, ¿no? Pero en algún momento lo vas a hacer. Por más de que yo sepa que el diagnóstico no es tan importante, pero lo podés hacer, ¿no? Bien, esto escandaliza al discurso de la ciencia, ¿no? Pensar que un analista se ubica en una posición de no saber es escandaloso. Desde la ciencia, desde el discurso de la ciencia, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo se realiza una terapia? Y fíjense que con la teoría apenas esbozada, Freud ya podía dar cuenta de efectos terapéuticos, pero efectos que respondían a resortes que él desconocía. Es justamente así como él va progresando y avanzando en el desarrollo del psicoanálisis. En base a la clínica, después conceptualiza. La clínica desborda permanentemente sus recursos teóricos y conceptuales. Entonces, hace una segunda tópica. Lacan nos da sus grafos, sus fórmulas, sus aforismos, no le alcanza. Entonces, arma un nudo Borromeo. Pero con el nudo Borromeo no le alcanza para dar cuenta del goce femenino místico. Entonces, va a plantear la fórmula de sexuación, sino qué sentido tiene estudiar y estudiarse tantos modelos, tantos grafos, la primera tópica, la segunda tópica de Freud, el más allá del principio del placer, sino es porque esa riqueza conceptual nos permite dar cuenta de cada vez mayores fenómenos que se nos presentan en la clínica. Y con todos ellos tampoco alcanza, y por eso la clínica nos convoca una y otra vez a seguir leyendo, a seguir estudiando, a seguir investigando, para poder dar cuenta de eso con lo que nos vamos encontrando, que cada vez es singular, con cada paciente. Bueno, entonces podríamos decir que lo que nos pasa a los analistas en nuestra práctica, y no solo al iniciarnos, es que siempre el saber atrasa. El saber siempre nos llega con atraso. Pasa tiempo hasta que podemos reconocer lo que hacemos, y creo que lo que sabemos siempre va como en APREQ, retroactivamente a partir de nuestro acto. Es APREQ que podemos saber sobre nuestra intervención y qué es lo que realmente pasa o pasó ahí, ¿no? Y esto no tiene que ver ni con la experiencia, ni con la escucha de años. Bien, eso sí, me parecía importante preguntarnos cómo distinguir este no saber necesario para la cura de la ignorancia. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la ignorancia es el orgullo del neurótico. El neurótico desconoce todo aquello de lo cual no quiere saber nada.
Y es su propio orgullo el desconocimiento, ¿eh? Entonces, este no saber de la posición del analista debe tener otro estatuto. Hay que distinguirlo radicalmente de la ignorancia como orgullo de neurótico. Entonces vamos a avanzar con esta pregunta que, a partir de una frase de Lacan en Variante de la Curatipo, un texto que les voy a leer una frasecita nada más, que me pareció interesante, porque Lacan ahí plantea la cuestión de la ignorancia del analista, no como ausencia de saber, sino como pasión del ser. Dice así, dice Lacan, el no saber necesario para la conducción de un análisis es el fruto positivo de la revelación de la ignorancia. Lo repito, el no saber necesario para la conducción de un análisis es el fruto positivo de la revelación de la ignorancia. Vamos a ver si podemos sacarle el jugo a esta frase. ¿De qué está hablando Lacan? Está hablando de que en la revelación de la ignorancia hay un fruto positivo que se extrae y que como producto de esto podría ubicarse el no saber. Es decir, que cuando un análisis permite conducir a alguien a ese punto de ignorancia fundamental, creo que esta revelación de la ignorancia a la que refiere Lacan es ese real, ese real imposible de recubrir completamente por lo simbólico. Ese punto de agujero, de ignorancia estructural, ese punto de lo imposible en relación a todos los significantes. Desde Freud, podríamos decirlo como que el análisis consigue descubrir que el yo no es dueño de su propia casa y entonces, ¿quiénes son los dueños de la casa? O como tomando otra frase de Freud del final de sus últimos días, que dice, la realidad es una prolongación del aparato psíquico, haciendo una referencia kantiana. Es una frase que si se le sacan las consecuencias es muy fuerte. Plantear que la realidad no es más que una prolongación del aparato psíquico, con lo cual lo real es inaprensible. Como lo decía Lacan, Lacan decía, la realidad es fantasmática. Bueno, esto en el inicio de un análisis es crucial. ¿Por qué? Porque no hay separación entre lo que podría decirse la realidad y el fantasma. La realidad es fantasmática. Cuanto más estamos en el inicio de un análisis, más nos vamos a encontrar con la confusión del paciente respecto de cómo su realidad, él no distingue en lo más mínimo, que está atravesado en la manera en la que él lee y nos relata su novela familiar o su mito individual, está atravesado por el prisma fantasmático con el que él la lee. Esto es lo que, bueno, por algo se habla que en la dirección de un análisis está la construcción del fantasma, el atravesamiento del fantasma, es decir, el sujeto va empezando a estar cada vez más advertido acerca de cuáles son las escenas fantasmáticas que lo gobiernan y de las cuales él no tenía la menor idea. Bueno, entonces, se tratará de que esta ignorancia fundamental de la que habla Lacan allí, en el variante de la cura tipo, si esta ignorancia fundamental empieza a ser revelada en un análisis, el fruto no es sino la convicción de la existencia del inconsciente. Y en relación a la posición del analista, que es a donde les dije que de donde íbamos a partir, es importante pensar que no es un hacer de cuenta que uno no sabe. No es que uno es hipócrita, hace de cuenta que uno no sabe, ¿no? No es que yo después de escuchar un rato ya sé por dónde viene la cosa, pero me callo y lo dejo que lo descubra solo. Qué horror como se... Me agarró de sorpresa, tengo que revisar esta camarita web urgente.
bueno, o cambiarla. Eh, Le decía, no es que después de escuchar un rato ya sé por dónde viene la cosa, ¿no? No, lo que el analista sabe, hay algo que el analista sabe, y es que no puede saber de ninguna manera acerca de la verdad que está implicada en el decir de este sujeto. Porque si no, esto a veces se vulgariza y queda como que los analistas saben, pero se callan, ¿no? Lo que pasa es que si el analista está realmente atravesado por esto, por esta revelación, por el fruto de esta ignorancia fundamental, entonces esta convicción va a instalarse en relación a su ética y a su posición. Y esto es lo que quizás sí nos otorga la experiencia, en especial la experiencia articulada con la experiencia del propio análisis. La experiencia nos enseña que allí en donde creímos alguna vez que sabíamos, porque el paciente ya lo dijo hace tiempo, entonces creemos que ya sabemos de qué está hablando, lo viene repitiendo, y entonces uno se precipita y vuelve a darle la misma interpretación. En cambio, si uno desconfía del propio saber y le pide asociaciones, casi siempre vamos a verificar que eso va a llevar mucho más lejos de lo que uno pudo suponer. A veces algo totalmente diferente. Si el analista se precipita allí a darle un sentido, a otorgarle una significación a algo, antes de que eso pueda ser desplegado, obtura la posibilidad del encuentro o la invención de un significante nuevo. Y allí el analista queda caído de su posición como tal. Bien, entonces podemos ir situando que el psicoanálisis no va a proponerles a los pacientes ningún significante amo, ningún significante maestro de la curación, ¿no? No sé si ustedes saben, cuando se habla del significante amo, Lacan decía el significante metre, que es amo, pero más en el sentido de maestro, ¿no? Esto es lo que, no en el sentido del amo, del, del amo y el esclavo. Bueno, esto es lo que les decía al principio sobre la psicología, ¿no? No hay ningún significante maestro que no sean aquellos mismos que el paciente va descubriendo. En este punto creo que el no saber es la protección de un saber que ha de advenir, ¿no? Me parece que es interesante pensar esta posición como la protección de un saber que ha de advenir, porque es entonces sostener la convicción de que hay palabras que habitan el cuerpo discursivo de un sujeto, que el sujeto es hablado, que hay palabras que lo habitan, que hay un cuerpo discursivo habitado con palabras que hay que escuchar sin prejuicios, sin prejuicios. Pero otra cuestión muy importante me parece que hay que distinguir, que parece una obviedad, pero que nunca hay que, creo yo, cansarse de recordarla, es que no interesa qué se quiso decir. ¿Mm? Esto es muy común, el paciente dice, no, bueno, lo que yo quise decir, esta es una cuestión que se refiere de la técnica a lo más simple. ¿Mm? Pero sobre todo al principio del tratamiento con un paciente es importante no vacilar. Esto pasa con la intención, ¿no? Yo quise decir otra cosa, no importa lo que haya querido decir, no importa la intención, este es un punto que hay que defender con firmeza, a capa y espada. Lo que importa es lo que se dijo. Hay que defender el valor de la palabra, de lo dicho en sí. ¿Mm? Porque es habitual, ujú, me distrae cuando veo que me sacó, es habitual, les decía, escuchar, sí, sí, pero lo que yo quise decir es, bueno, pero dijo esto, ¿qué se le ocurre con esto que ha dicho?
Esto en el principio del análisis, especialmente en estructuras más o menos obsesivas, es difícil de sostener. ¿Mm? Por eso a veces hay que esperar a que las condiciones estén dadas, ¿no? Porque si no lo que se puede dar es una situación como de provocación que probablemente pueda conducir a la interrupción o el desgarro, el transferencial este, precario que quizás se había podido construir hasta ese momento. Bueno, entonces vamos ubicando que lo crucial en la experiencia de un análisis, sobre todo a los inicios, es llegar a creer que lo realmente importante aún no se ha dicho. Aún no se ha dicho. Cuando un analizante llega a este punto y deja de pelearse, es decir, deja de resistirse, allí se empieza a analizar. ¿Mm? Y ese es el fundamento de la regla fundamental que plantea Freud cuando diga todo lo que se le ocurra, ¿Mm? Que por supuesto es imposible decirlo todo, es decir lo que se le ocurra, todo lo que se le ocurra. Eh, y es importante, siempre remarco, hacer la salvedad, remarcar el valor de que es la única regla, la regla fundamental. No hay otra regla que plantea Freud. Todo lo demás que nos plantea Freud lo nombra como consejos, recomendaciones, sugerencias. Regla, para el paciente hay solo una, la regla fundamental. Diga todo lo que se le ocurra, sin censura, lo que le venga a la mente. ¿No? Después esto lo traducimos sesión a sesión, no me traiga las sesiones preparadas. ¿No? Uy, hoy la verdad que no tenía muchas ganas de venir, no sabía de qué hablar. Bueno, qué bueno. Generalmente esas son las sesiones en las que aparece por fin algo nuevo, en las que el análisis pega algún salto, no en las que el paciente trae lo que ya tenía pensado de antemano. Bien, sigo entrando y saliendo. Es decir, que todo lo demás que Freud nos recomienda es flexible, es para ir escuchándolo, pensándolo en uno por uno. Y como les decía, la contrapartida de la regla fundamental, que es una regla que tiene que cumplir el paciente, aunque sabemos que como toda regla está destinada a ser incumplida, la contrapartida de la regla fundamental del lado del analista es la escucha, o en palabras de Freud, la atención parejamente flotante, que se rige por el principio de abstinencia y la neutralidad. Abstinencia, de comprender, de gozar, neutralidad en relación a los ideales. ¿Mm? No digo abstinencia de gozar, de abstenerse el analista de gozar del paciente. ¿Mm? Es decir, es una posición de privación. Es lo que Lacan va a llamar el deseo del analista. El deseo del analista es un deseo muy peculiar, porque es el deseo de privarse de todo tipo de deseos propios, el deseo de ofrecerse como objeto de la transferencia. Un deseo, ¿se dan cuenta? Es un deseo muy peculiar. Un deseo en el cual uno se priva de los propios goces, de los propios ideales para poder escuchar. Bien, entonces esto que les decía del no saber, esa palabra que habita el sujeto, es el fundamento de la regla fundamental, creo que el fundamento del principio de abstinencia es lo que voy a llamar el silencio del analista. Vamos a ver cómo podemos pensar la cuestión del silencio del analista. Pero lo que se complica de esto es que el silencio hay que mantenerlo con la boca cerrada, pero también al hablar. También al hablar. Y muchas veces tenemos que hablar y mucho. O sea,
el silencio del analista también se sostiene al hablar. Los que de aquí me conocen y saben que he investigado y publicado sobre la clínica con pacientes con ataques de pánico, saben que, por ejemplo, en ese caso, como en tantos otros, pues es un caso particularísimo en el que tenemos que hablar y mucho, tenemos que dar explicaciones contra toda la ortodoxia, entre comillas, de lo que debe ser la posición del analista. Bueno, les decía que esto se complica porque el silencio hay que mantenerlo con la boca cerrada, pero también al hablar, y muchas veces tenemos que hablar, pero aún así, el silencio del analista se tiene que sostener también al hablar. ¿Mm? Por eso me parece interesante diferenciar este silencio, vamos a decirlo así, como ausencia de sonido de la ausencia de ruido. Esto es muy interesante para los que sepan algo de teoría musical, no lo voy a desarrollar acá, yo además no sé mucho, pero por lo poco que me han enseñado, ¿m? No es lo mismo el sonido que el ruido. ¿Qué diferencia habría entre lo que es el silencio entre dos sonidos? ¿No? Do, re, mi, fa, sol. Fíjense entre que do y re, do, re, hay un silencio. Si no, no lo podríamos diferenciar. ¿Qué es lo que sería un silencio que implicara una ausencia total de ruido, no de sonido? Bien, creo que el silencio del analista es como un tesoro que hay que resguardar y hay que pensarlo como una interrupción del ruido del mundo. Ustedes están escuchando mis palabras, pero no escuchan muchos otros ruidos que quizá hay a su alrededor. En el mundo hay infinidad de ruidos. ¿Quién filtra todos esos ruidos? Quien filtra esos ruidos es nuestro aparato psíquico. ¿Sí? Eso es lo que permite filtrar los ruidos. Y tiene que ver con la constitución misma del sujeto. Lo que lo permite que esto sea filtrado tiene que ver con cómo nos constituimos como sujetos, tiene que ver con el silencio, ¿no? Con un silencio, con una interrupción fundamental en ese ruido del mundo que ha sido necesario que se inscriba como marca. ¿Para permitir qué? Para permitir que después sobre esa marca se inscriban los significantes. Esto es lo que Lacan nombra como ese lugar por el que habría que volver a pasar al menos 3 o 4 veces en relación a un fin de análisis. Que para que haya un fin de análisis hay que pasar, que ese es el lugar del fin de análisis, por donde hay que pasar varias veces, 3 o 4, dice Lacan al menos. Es ese punto que implica que ha quedado desanudada la existencia de esa imagen en el espejo, de esas palabras en las que ha quedado constituido el sujeto, en sus identificaciones. Esto es todo el tema de la constitución del sujeto, no voy a desarrollarlo hoy, pero que quería nombrárselo para que puedan intuir con qué tiene que ver este silencio que se resguarda cada vez que el analista, aún al hablar, hace silencio. Si quieren para orientarse, con Freud es aquello que Freud nombraba como la represión primordial, la que no retorna, lo que dice, el retorno de la reprimido es la represión secundaria, pero la primaria, la represión primordial, ¿qué hace la represión primordial? Dice Freud, suprime la angustia primordial. ¿Qué nos plantea Freud? Que hay un bebé, un recién venido al mundo que escucha todos los ruidos, que no tiene instalada dentro de sí la posibilidad de discriminar, escucha todo. Esto es la angustia primordial, masiva. Y la función de la represión primaria es suprimir la angustia, dejando una marca que queda instalada, a partir de la cual hay la diferencia. Entonces los significantes pueden empezar
a inscribirse. Pero lo que se produce allí es que, sino un aparato psíquico que puede empezar a filtrar todos los ruidos. ¿Saben cómo llamaba Lacan a esa interrupción que permite esto? Le decía Lacan la voz de trueno y la ponía en relación al padre. Por ahí es útil para pensarlo, ¿no? Porque uno puede decir cómo se instala, cómo se instala ese silencio que permite después escuchar los sonidos y los silencios. Y la voz del trueno es como, ¿vieron esas tormentas terribles cuando de pronto cae un rayo y hay un trueno que uno se agarra? En ese instante los ruidos del mundo se callan. ¿Mm? Es una interrupción en los ruidos del mundo. Entonces Lacan dice, la función del padre como voz de trueno va a implicar una voz que suene como un trueno y que acalle todos los otros ruidos del mundo. Eso va a marcar un antes y un después, la posibilidad de que a partir de allí esa marca permita leer luego los significantes. Bueno, pero lo que me parecía que nos permitía hoy acercarnos a esta cuestión del silencio del analista y pensarlo como ausencia de ruido, era fundamentalmente pensar eso de un silencio que se sostiene, que el analista va a sostener, va a resguardar, más allá de los sonidos o las palabras que diga o que calle. Bueno, cuando se llegaba acá, a los aforismos lacanianos, bueno, se armaban las discusiones hace algunas décadas, mucho más quizá que ahora, aunque sigue teniendo vigencia, acerca de qué quería decir eso de que el analista tenía que hacer silencio. Se discutía si el analista tenía que callarse la boca o no. ¿Mm? Y bueno, y aquí supongo que muchos de ustedes saben que tuvimos un par de generaciones de analistas mudos. ¿Mm? Y los pacientes quedaban angustiadísimos, porque eso genera una violencia despiadada. Imagínense a alguien que llega con tremenda angustia a contar lo que le pasa y se encuentra con alguien que no abre la boca. ¿Mm? Por algo Freud decía que la amabilidad es un recurso indispensable para la instalación de la transferencia. ¿No? La amabilidad. Ustedes son amables con sus pacientes. Freud sitúa la amabilidad como un instrumento necesario e indispensable para que se instale la transferencia. Bueno, llegó el fresco. De rato parece que empiezo a hablar y me da calor, pero está fresco. Bueno, supongo que sí, aunque a veces no es tan fácil, ¿no? Ser amable con los pacientes. En fin. Bueno, posición del analista les decía, abstinencia, neutralidad. ¿De qué se abstiene el analista? Vamos haciendo un pequeño recorrido, precisamente en relación a lo que estamos diciendo. ¿De lo que se abstiene el analista no es acaso de sus propios sonidos y de sus propios silencios para poder escuchar? Se abstiene de sus propios sonidos y sus propios silencios para poder escuchar en los sonidos de la voz del paciente algún otro sonido que no sea el propio, para poder escuchar algún otro silencio que no sea el propio. Dicho de otro modo, para poder escuchar en la voz del paciente significantes que no sean los propios. Otra cosa que no sean los propios significantes. Con lo cual, el analista silencia todo aquello que le es propio como sujeto en el campo del otro. Lo que lleva a pensar que en la situación analítica no hay dos sujetos y no hay dos transferencias. Sabrán ustedes que tuvimos también, coincidente con esa época, un poco antes, un poco después de la época de los analistas mudos, también una clínica de la contratransferencia. ¿Qué es una clínica de la contratransferencia? Sino la de suponer que
se pone en juego en el dispositivo las dos transferencias, la del paciente hacia el analista y la del analista hacia el paciente. No hay dos transferencias si pensamos desde aquí que no hay dos sujetos. En el dispositivo analítico, si lo esquematizamos, digamos que cada uno, están los dos ahí, cada uno tiene su otro. Cada uno está en el campo del otro. Pero el asunto es que cada uno allí, en relación al otro, no despliegue su síntoma y su fantasma, que sea el paciente que despliegue su síntoma y su fantasma. Y que el analista no esté allí posicionado en relación a su otro. Esto es el deseo del analista. Que la transferencia vaya del paciente al analista, vía el otro del paciente, pero que este otro, ¿no? El síntoma del fantasma del analista, los significantes propios, no, no entren en juego. Es decir, en la escucha analítica, hoy no lo voy a desarrollar tampoco en este espacio, ¿no? Pero esto se ve muy bien con cómo Lacan desarrolla el concepto, la noción de sujeto supuesto saber. Yo insisto siempre mucho con esto. El paciente, porque le supone un saber, al analista le habla. Pero la cuestión es, el analista que escucha, ¿qué es lo que hace con ese saber que le es supuesto? Se lo devuelve al paciente con la convicción de la existencia del inconsciente. Es decir, lo que hace el analista es suponer que hay un sujeto del inconsciente para ese saber. Le supone un saber al significante. Y desde ahí escucha y hace su trabajo de lectura. De alguna manera es estar desaparecido de sí mismo para poder escuchar. Claro que esto es muy costoso. ¿Mm? Ubicarse en una existencia sin otro. ¿Cuál es el costo de esto? Y el costo es que el analista no le transfiere a su paciente lo que él es como objeto para el otro. Es decir, eso que el analista es como sujeto, allí no lo pondrá en juego, aunque, dice Freud, hay que escuchar de inconsciente a inconsciente. Frase enigmática que entiendo yo después de muchos años es un modo de decir de Freud del análisis del analista. Si el analista en su propio análisis ha adquirido esa convicción de la existencia del inconsciente y todo lo que estudia y todo lo que sabe, deja que lo atraviese y no ponerlo allí en juego, sino desde su propio inconsciente. Dejarse sorprender hasta por una interpretación o una intervención no calculada. Claro que esto causa sorpresas, nos sorprendemos diciendo cosas en una interpretación, en una intervención totalmente inesperadas, sorpresivas para uno mismo. Uno las escucha a veces al mismo tiempo que las dice. Se producen allí. Bueno, pero si bien les decía que la posición del analista supone la neutralidad respecto a los ideales, tampoco seamos ingenuos de pensar que es una posición neutra. El analista elige estar ahí. Es una decisión de en ese punto existir sin el otro, existir sin espejo en su acto. En ese acto analítico existir sin espejo, es decir, más allá del narcisismo propio. No es una posición neutra porque la reserva que un analista guarda no le impide producir los actos que le son específicos y no va a sustraer nada de su presencia. Hay una presencia del analista. Lacan en el seminario 11 titula así un capítulo, Presencia del analista. Nunca antes y después de la sesión es lo mismo, aunque el analista no haya dicho mucho, hay una presencia que es inquietante. Y hay que arreglárselas para sostenerla también online, hoy en día. ¿Mm?
y también para hablarles a ustedes. Les aseguro yo, quiero en este momento agradecer públicamente a Santiago Tamargo, a Andrea Plastino y a Santiago Velázquez, que son los únicos tres que están aquí escuchándome, y que tienen prendidas sus cámaras. No saben lo difícil que es, estar hablándole aquí a una camarita y bueno, por suerte están ustedes tres, porque todos los demás están sin cámara y son nombres, en fin. Este, y sé que hay muchos que se anotaron que ni siquiera están aquí, que ahora se me estarán escuchando, en esta cuestión maravillosa que permite que se graban las clases y después uno las escucha cuando puede. Eh, pero también en la interlocución de la transmisión, la presencialidad es otra cosa. Bueno, y hoy día sabemos que cada vez son más los analistas que atienden online. ¿Mm? A propósito, deslizo simplemente una pregunta que yo me hago, y es si hoy hay futuros analistas haciendo sus propios análisis online, solamente online, y si podrá haber analistas en el futuro a la altura de la posición del analista si solo han tenido la experiencia de hacer el propio análisis online. No lo sé. Yo el año pasado di un seminario a través de esta misma plataforma, vías facilitadas y atolladeros infranqueables o no, no lo sabemos, de los tratamientos online. Y bueno, eh, no sé si se encuentra por ahí. Esas clases ya van a estar prontamente subidas a la página web de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, entre los textos míos. Si a alguno le inquieta o le interesa el tema, pronto lo pueden encontrar ahí. Bueno, les decía, entonces, ¿cómo arreglárselas para sostenerla a esta posición también online? Y porque se trata de presencia. Cuando el analista se sostiene en su posición, es una presencia, que aunque esté detrás del paciente y este no lo vea porque está en el diván, o tras la pantalla, o como una voz en el teléfono, es, ha de ser, debe ser, aunque suene super yoico, debe ser una presencia inquietante. ¿Mm? Ni demasiado distante, ni demasiado cercana. ¿Mm? Espero, no hay que tomar esto, justamente lo digo, como algo super yoico, sino como algo que nos guíe en cuanto a cómo sostener nuestra presencia allí. La presencia del analista es inquietante. ¿Mm? Si no lo es, algo está flaqueando, cojeando demasiado. Decía ni demasiado distante ni demasiado cercana, porque ser demasiado cercana se puede volver siniestra. ¿Mm? Y distante también puede ser angustiante. Hay una presencia allí que se sostiene en su acto. Y por eso yo titulé a este seminario, estas clases, acto e interpretación en la clínica. Una presencia que se sostiene en su acto y que se sostiene en sus iniciativas. Esto es importante, el analista toma iniciativas y esto hace que su presencia se note. Bueno, después de, ¿qué hora estamos? 8:30, todavía tenemos un ratito más. Porque quiero pasar de esta, llamémosle, larga introducción, sobre todo para ubicar la posición del analista en relación a la escucha, a hablar ahora sí que tenemos definida mínimamente la posición del analista, cómo desde esta posición que hemos definido, entonces se sostienen nuestras intervenciones. Vamos a ubicar
Vamos a partir de las intervenciones mínimas para llegar, espero llegar, a ubicar la interpretación como ya la intervención que tiene una estructura. Mirá acá. Pero hay intervenciones mínimas que no tienen, podríamos decir, una estructura, sino que van dibujando, van creando esas condiciones para que alguien se analice, para que en algún momento pueda producirse, sí, la interpretación. Ya lo dice Freud también en los escritos técnicos, no podemos, desde las primeras entrevistas, este, darle al paciente interpretaciones que no está en condiciones de escuchar. ¿Mm? Hay que dar la interpretación cuando ya el paciente está a punto, dice, de descubrirla por sí mismo. Bueno, pero entonces, ¿cómo intervenir? ¿Qué intervenciones sí podemos hacer? Bien, para ubicar esto voy a hacer una distinción. Y es que no es lo mismo el sujeto de la interpretación que el efecto sujeto. El efecto sujeto es el efecto que se produce de estas intervenciones mínimas. Vamos a tratar de ubicarlas a través de algunos ejemplos. A ver, hay que tener en cuenta que estas intervenciones mínimas hacen a la lectura de un saber inconsciente. ¿Sí? Hay un saber del inconsciente que comienza a ser leído a través de estas intervenciones. Bien, esto nos conduce a una pregunta que es crucial. ¿Dónde está depositado ese saber inconsciente? Necesitamos ubicar esto para poder pensar estas intervenciones, porque si uno piensa el inconsciente como aquello que está en las profundidades o que está oculto en algún lado y hay que ir a bucear en su búsqueda, ¿sí? Y hay que decir que las lecturas de Freud, sobre todo de los primeros tiempos, se prestan a este equívoco, ¿sí? Aunque el mismo Freud después, con su genialidad, se contradice a sí mismo y ya en 1900, en la interpretación del sueño, nos habla del ombligo del sueño. ¿Dónde está? Bueno, nos podemos apoyar un poco en Lacan, que en el seminario 11 trabaja mucho la cuestión de la pulsación de lo inconsciente. Él dice que el saber inconsciente no está en ningún lado, que se amarra, que hay que amarrarlo en el tiempo entre apertura y cierre del inconsciente. Y que esto puede ser el tiempo entre la apertura y el cierre de una frase. Ahí hay que amarrarlo. En el instante de un acto fallido, en el instante en que algo pulsa e inmediatamente se retrae. Allí es donde hay que amarrarlo. Es decir, que está en la superficie. Lo inconsciente está en la superficie de los dichos. Donde nos enseña Freud genialmente esto ya en los inicios. Caso paradigmático, Signorelli. En la superficie de los significantes. Allí amarra el inconsciente. Bien, ahora sí, veamos algunos ejemplos. ¿Qué intervenciones mínimas hacemos? Tratemos de formalizarlas porque las hacemos sin saber muchas veces qué estamos haciendo. Entonces vamos a tratar de diferenciar un mínimo estatuto teórico para las diferentes intervenciones que utilizamos. Veamos para empezar la más simple. ¿Cuál es la intervención más simple que utilizamos? La puntuación. ¿Qué es la puntuación? Es una aprobación, es la emisión de un ruido cualquiera,
algo que despierta la atención del analizante con algunos de sus dichos. Esto va a provocar un efecto sujeto. ¿En qué punto en el que el paciente se va a interrogar en eso que dijo y va a presentir en eso sabido algún saber no sabido? Algo que llama su atención. A veces es simplemente detener al paciente y pedir asociaciones, pero todavía no a la manera de una escansión, que ya vamos a ver qué significa, cuál es la diferencia. Sino simplemente detener allí y preguntar o aprobar o hacer un mínimo ruido, un ajá. Ujú. Eso es una puntuación. Algo que despierta la atención sobre una palabra o una frase. Una paciente relata algo que le pasó y cómo lo tomó y quiere decir que esto es lo que me sucede y dice esto es lo que me suceda. Y está por seguir hablando y yo la paro y le digo, ¿escuchaste? Ah, suceda, dije, ¿no? Sí, 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 no, quise decir, claro, que esto es lo que me sucede. Sí, pero dijiste esto es lo que me suceda. Y ahí se detiene. Solo pongo el punto ahí y a ella dice, claro, suceda lo que me suceda, ¿no? Y ahí empiezan las asociaciones de la sucesión, de lo que puede pasar en el futuro. La sesión se desvía completamente hacia otro lado. ¿Mm? Simplemente porque hice una puntuación, no tenía la menor idea de qué, pero hubo una letra cambiada y que llamó mi atención. No paré, nada más. Siguió sola. Bueno, hay otra intervención que hacemos que es un poquito más peculiar, un poquito más sofisticada, que yo la voy a llamar el subrayado. ¿Qué quiere decir subrayar? Quiere decir que se recorta una frase aislándola del resto. Una frase se recorta del discurso y se la aísla. A veces se lo nombra como aislar un significante. A veces solo se la subraya o es como, piensen como si fuera un texto escrito que uno le pone negritas. ¿Mm? No cambia el texto, pero le ponemos negritas, lo subrayamos. En otras se le anuncia literalmente al paciente la misma frase, la misma palabra, pero con otra entonación. O se le enuncia tal cual, pero como una pregunta o como una exclamación. Este es un modo que de pronto produce una significación equívoca. Voy a darles dos o tres ejemplos de esto. Por ejemplo, un paciente que decía, mi hermano menor está muy enojado, ¿no? Con su hermano menor. Mi hermano menor se porta mal, no hace caso a nada, es un maleducado. Yo se lo repito. En el medio de todo lo que está diciendo, subrayo estas tres partes, lo que dice. Así que tu hermano menor se porta mal, no hace caso a nada, es un maleducado. Y él se empieza a reír, ni que fuera el padre, ¿no? Y se pone a hablar de su fantasía, de ser hijo único de la madre, etcétera, etcétera. Si el analista no subraya ahí, el paciente sigue hablando y pasa de largo, ¿no? Acá nuevamente se produce un corte y, y el devenir de la sesión progresa hacia otra parte. Otro ejemplo, un paciente que llega angustiado. Es muy, muy, muy interesante. Me cuenta que andaba fenómeno, que se sentía bárbaro. Y en la semana, ¿no? Desde la última sesión a la última, se había ido a la última sesión y había estado muy bien unos días. Y en la semana no sabe qué le pasó. Y de pronto lo invadió una situación de desgano, de abandonarse, de que no tiene ganas de hacer nada, una cosa re depresiva. Entonces le interrogo por lo que le pasó en la semana, todo lo que se acuerde. ¿No? Él decía que no podía ubicar nada en especial que hubiese llevado a esta angustia, a este desgano.
esta cosa tan depresiva. Entonces, le pregunto si puedo ubicar desde qué día. Y dice, creo que fue tal día. ¿Y qué hizo ese día? Y que me fui acá, allá. Y entonces cuenta lo que había hecho ese día, ¿no? Este, que andaba bien, dice yo ya andaba bien, pero después a la noche, dice, me empecé a sentir muy mal. Si fue esa noche. Y entonces empieza a contar las cosas que hizo ese día. Yo le interrogo, ¿qué hiciste ese día? Nada especial. Y entre las cosas que hizo ese día, me cuenta que se encontró de casualidad por la calle con un compañero de la facultad que no veía hacía como 30 años, ¿no? Es un hombre de como 50 años, eh, que andaba por una zona donde hay muchos negocios de importadores y, y que se encuentra parado a este hombre que hace como 30 años que no ve, que fue compañero suyo en la facultad, en la puerta de su negocio, del negocio del compañero de la facultad que era su negocio, y me dice, sí, me dice, yo creo que le importa, y sigue hablando, ¿no? Está en la zona de las importadoras. Yo subrayo esta frase nada más. ¿Usted cree que le importa? Esto lo detiene completamente y dice, claro, y yo no. Y se pone a hablar de toda su angustia y su desvalorización y que lo vio a este tipo próspero y que él no tiene un mango. Estuvieron juntos en la facultad y el tipo, ¿no? Y él, bien, es un profesional que nunca ha sabido hacerse valer, etcétera. Termina hablando de que él no importa para el padre. Pues simplemente subrayar esta frase. ¿Usted cree que le importa? Claro, se refería a la importación, ¿no? Pero fíjense, esto es el subrayado. Una paciente que me decía en sus primeras sesiones que estaba muy preocupada por los padres que estaban muy enfermos. Y se preguntaba hasta dónde tenía que ocuparse. Tenía toda una cosa muy culposa en relación a todo esto. En el medio de la sesión me cuenta un síntoma que tenía cuando era chica, ya hablando como de otra cosa. Y era que se lavaba mucho las manos. Yo lo escucho y pienso, ¿esto qué tendrá que ver, no? Mm. Y subrayo esto, se lavaba las manos. Dice que se lavaba las manos a cada rato. Yo le digo, ¿se lavaba las manos? Sí, me lavaba mucho las manos. Se lavaba mucho las manos. Sí, sí, me dice. Ah, usted dice que eso tendrá algo que ver con lo que me pasa con los padres, mis padres. Bueno, esto es subrayar. Otro tipo de intervención que hacemos, ¿no? Vamos avanzando, es la escansión. ¿Qué es la escansión? La escansión es la interrupción de la palabra del analizante en cierto punto y de forma tal que la significación que se libera es una significación nueva, inesperada y equívoca. Tiene un efecto de corte la canción, especialmente cuando se produce al final de una sesión, pero no necesariamente se tiene que producir allí. Este es un tema también que vale la pena tratar, ¿no? El corte de una sesión. ¿Cuándo se corta una sesión? El corte de la sesión puede ser una escansión o no. Los 50 minutos con los que trabajaba Freud hoy son una cuestión bastante discutible. Yo sé que en Centro 2 se trabaja mayormente con 30 minutos. Bueno, esta es una cuestión que trajo mucha polémica, lo de las sesiones cortas de Lacan. Yo personalmente creo que las sesiones cortas hacia la manera de Lacan las podía hacer Lacan, por la impronta que tuvo su carisma, la fascinación que produjo. Sería un tema para charlar en un café. Pero no creo que se pueda trabajar siempre así, salvo muy excepcionalmente. Quizá dos o tres sesiones dentro de todo un análisis.
Uno puede hacer una canción y cortar una sesión a los 5 o los 10 minutos, no agregar nada más. ¿Mm? Igual, si uno pasa a trabajar 10 minutos siempre, esto no es una sesión corta, ¿no? Porque ¿cuál es el parámetro para medir si una sesión es corta o no? Para un médico de una obra social, quizás una sesión es larga. Bueno, esto lo dejo ahí, porque es para una larga polémica. Como ven, no adscribo a las escuelas de las sesiones cortas. Sí pienso que la sesión corta, que la sesión tiene que cortar, tiene que producir canciones, cortes, cortes y empalmes. Sesión corta y empalme, hay que empalmar. No se trata de cortar y acotar el goce, después hay que empalmar para que el paciente pueda encontrar otras formas, otras escenas en las que desplegar su goce, porque una vida sin goces es una vida aburridísima y sin sentido. ¿Mm? Digo, aprovecho para meter un bocadillo acerca de la cuestión del goce y otro aforismo de Lacan para mí muy mal entendido, que es esto de hay que acotar el goce, acotar el goce, acotar el goce, sí, sí, bueno, pero hay que acotarlo y empalmar nuevos gozos, nuevas opciones, nuevas formas de goce para el sujeto, ¿no? Que sean menos sufrientes, menos masoquistas, que lo hagan, como decía Lacan, más amigo, que la vida le sea más amiga. Bien, pero volvamos a la escansión. Una escansión, ¿cuándo es atinada? Cuando el equívoco que descubre, ese equívoco, permite después alguna construcción del fantasma. Vamos a aproximarnos a la escansión también con algunos ejemplos. Por ejemplo, un analizante que se siente responsable de una escena doméstica con su mujer. Una escena doméstica muy violenta con su mujer. ¿Mm? Se siente muy mal, viene a contar esa escena que tuvo con la mujer, que estuvo muy violento, se siente muy responsable de eso que pasó y dice, o mejor dicho, quiere decir, me siento bien responsable de lo que pasó. Eso es lo que quiere decir. ¿Pero qué dice? ¿No? Se quiere hacer cargo. Y dice, me siento bien, responsable de eso. Es decir, quiere decir, me siento bien, responsable de eso, y dice, me siento bien, responsable de eso. ¿Se entiende? Bueno, la canción del analista es señalar esa coma que permite allí el equívoco, ¿m? Que le permite realmente hacerse cargo de que se siente bien. ¿M? ¿De qué zaraza esto? ¿De que se siente tan culpable? Ta, ta, ta. Sí, sí, pero por otro lado se siente bien de esa situación violenta que produjo. ¿M? Otro ejemplo, un analizante que evoca la situación de un amante que acaba de conocer. ¿M? Pretende decir que está casado, que este hombre tiene un hijo, un chico, y dice que está casado con un chico. Acá al revés, no pone la coma, ¿no? Otra vez, no pone la coma, no al revés, también. No, antes la coma estaba puesta en el discurso, acá no está puesta en el discurso. Está casado con un chico. Todo junto. Al producir allí una canción, se ríe y empieza a hablar de su relación con su padre, en fin. Lo que tenemos en las canciones es que la palabra es recortada de modo tal que queda contrariada la intención del que hablaba. Es un encuentro, vieron que yo al inicio, no por nada, les hablaba de la importancia de escuchar lo que se ha dicho y no lo que se quiso decir. ¿Mm? Acá les muestro con qué intervenciones podemos intervenir, valga la redundancia, para eh, introducirnos en esa alianza entre lo que se dijo y lo que se quiso decir este, y hacer escuchar el equívoco. ¿Mm? Escucha con esta cámara. Bueno,
Les decía que al recortar así queda contrariada la intención del que hablaba. Y entonces es un encuentro inesperado que permite asegurarse que la existencia del inconsciente. Estas son las cosas que a los pacientes les empiezan a permitir alcanzar la existencia, la convicción de la existencia del inconsciente. Esto es producir efecto sujeto. ¿Qué aprende allí? Aprende que hay causa para su padecimiento, aunque ignore todavía cuál es la causa. La escansión va a permitir desprender el síntoma. ¿Mm? Ojo después, Lacan nos dice, los efectos andan bien en ausencia de la causa. Nosotros eh, evitamos justamente el equívoco, es romper el signo lingüístico, que para un significante hay un significado y que para un efecto hay una causa. La causa, ya nos dice Freud, nos enseña en sus inicios, el síntoma está multideterminado, no hay una sola causa para cada cosa. Se va desplazando, el deseo se desplaza en la metonimia del ser, de significante en significante. Por eso, como les decía al principio, no podemos creer que sabemos la interpretación de eso nuevo que nos trae el paciente, que parece lo mismo de siempre, pero que nos puede conducir a algo nuevo cada vez. La repetición introduce en lo mismo una diferencia. Entonces le digo, aprende que hay causa para su padecimiento, aunque se ignore esa causa, y la escansión va a permitir desprender el síntoma del fantasma que lo engendra. Porque en todo síntoma hay un fantasma, hay algo fantasmático que lo está engendrando. Allí, en la escansión se produce una separación, ¿no? Como decíamos en este ejemplo, lo que de fantasmático tenga para este hombre su relación con su padre, queda separado en esta frase equívoca que la escansión despeja. Es decir, que lo que traería en este punto la escansión es la existencia de la letra. ¿Y cómo descifrar lo que se oye a la letra? Acá se incorpora esta cuestión de la gramaticalidad también, no es solo la significación, sino también de cualquier gramaticalidad. ¿No? Vieron como un tren que se descarrila. Bueno, lo que en el discurso descarrila es lo que pone el análisis en el buen camino. La mejor guía que un analista tiene es el error. Si se logra desde las primeras entrevistas alterar toda linealidad discursiva, ese es el mejor camino para que un paciente pueda encontrarse con el análisis y con poder encontrarse con su propia palabra y dejarse sorprender. Alterar toda linealidad discursiva porque es la sorpresa la que va a abrir el interrogante de qué es lo que ha podido causarla. Y entonces es la que va a poder llevar a la formulación de esa demanda. Por eso yo le doy mucha importancia a la segunda entrevista. Muchas veces se piensa que la más difícil, la más importante, es la primera entrevista. En la primera entrevista, por supuesto, escuchamos, relevamos, anotamos el motivo de consulta, lo anotamos en la historia clínica. Pero en la primera entrevista el paciente viene a contarnos lo que sabe, va a venir a contarnos, sus síntomas, el motivo de consulta. Después que nos contó todo eso, viene a la segunda. ¿Y ahora? ¿Y ahora de qué va a hablar? Ya nos contó todo, ¿no? Esa es la más difícil. Esa es la que hay que sostener. Porque ahí es cuando ya todo el saber prefabricado que el paciente tiene acerca de lo que le pasa, ya lo contó. Entonces ahora, bueno, ¿qué hace? ¿Lo cuenta de nuevo? ¿Nos cuenta otra cosa? ¿No? Bueno, nos cuenta qué le pasó después de esa primera entrevista, que ya está curado, ¿no? Magia de la transferencia, a veces vienen a la segunda entrevista mucho más aliviados, no les dijo nada, más que algunas cosas para ponerle aceite al motor, ¿no? Que el engranaje funcione, que se sienta que el paciente sienta que uno lo escuchó, qué sé yo, y el paciente llega a la vez siguiente, no sabes lo bien que me sentí después, ya viene curado, poco menos. Bueno,
Bueno, ya estamos casi sobre la hora, así que termino con esto y la estructura de la interpretación la dejo para la próxima, el miércoles próximo, que tenemos la ocasión de un encuentro más. Y ahí o sea, voy a tomar nada más que los primeros 5 o 10 minutitos para ubicar esto que hoy no llegamos, que es la estructura de la interpretación. Para eso voy a tomar el final de la clase 2 del seminario 17, el reverso del psicoanálisis. Allí es donde Lacan ubica la estructura del sujeto de la interpretación de un modo clarísimo, clarísimo. Son esos fragmentos de la enseñanza de Lacan que uno dice, cuando quiere habla claro el guacho, ¿no? Ahí lo dice clarísimo, ¿no? Sin todo ese bongorismo que lo caracteriza en muchas de sus clases. Bueno, y después voy a tomar, para plantear específicamente la cuestión del acto, Antígona de Sófocles, que es un texto clásico que también Lacan lo trabaja en el Seminario 7. Voy a tomar el texto de Antígona, así que para los que lo leyeron, les recomiendo una repasada, para los que no lo leyeron, les recomiendo una lectura. Bueno, y si no, yo voy a contar un poquito, por lo menos los párrafos que me interesan para ubicar en relación al acto trágico la posición del analista en su acto. ¿Mm? Esto en relación a la próxima clase. Y por hoy, termino con esto de las intervenciones mínimas, entonces, mencionando lo respecto del lapsus. ¿Mm? ¿Qué pasa con el lapsus? Sí, produce la risa, todo tipo de afectos. Eso también hace un efecto sujeto. ¿Mm? ¿Qué produce en el analizante un lapsus? Y la pregunta de dónde viene eso que salió a la luz. Es como un instante donde la causalidad queda suspendida, suspendida sobre un vacío. No sabe hacia dónde va a caer. El equívoco queda como suspendiendo la significación y no se sabe hacia dónde cae. Entonces, lo más importante de lo que estoy planteando me parece que es una posición en la escucha que no implica la espera pasiva de un acto fallido, de un sueño, de un lapsus. ¿Mm? Yo decía antes, el analista es el que toma iniciativas. Hay una latencia de la letra, hay algo en la letra, en el discurso que late. No se trata de quedarse esperando un fallido, porque bueno, nos podemos pasar toda la vida, sobre todo si el paciente es más o menos obsesivo y capaz que no tiene un fallido nunca. Bien, bueno, retomamos el próximo miércoles con esto de la latencia de la letra, la estructura de la interpretación y el acto tomando Antígona. Gracias a todos Muchas y gracias. nos vemos la próxima. Gracias y gracias a Muchas todos y gracias. especialmente a los que estuvieron aquí poniendo la cara y escuchándome y ojalá sean muchos más la próxima. Sí, gracias, gracias. Dale. Muchas Sentite gracias. acompañado. Sí, porque así me entero si están, ¿viste? No sé, o dejaron la cámara y se fueron, cosa que a veces puede suceder. Estamos, Nos vemos, estamos. gracias María. Chao. Gracias.